La serpiente, relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Esta es una anécdota que le ocurrió a mi bisabuelo alrededor de los 50 en un pueblo rural llamado San José del Tunal, el cual está situado en Atlacomulco, Estado de México. Mi abuela me contó que en aquel tiempo mi abuelo empezó a cortejarla, y al conocer a su padre, mi bisabuelo supo que era un hombre bastante promiscuo y enamorado. Su carácter y su don de la palabra le había conseguido ser asediado por muchas mujeres, y él correspondía siendo complaciente con ellas de tal suerte que tenía muchas queridas dispuestas a entregarle su amor. Sin embargo, la suerte no le duró mucho tiempo. Al paso de los años llegó a vivir una mujer en la cuartería donde mis bisabuelos vivían, justamente debajo de su casa. El hombre no perdió la oportunidad de cortejar a esa dama, que resultó ser muy atrayente para él. A pesar de conocerla poco, fueron varias ocasiones en las que llegó a galantear, sin importarle que la bisabuela y sus hijos se dieran cuenta de su desfachatez y cinismo. Los chismes y los rumores llegaron a los oídos de la familia sobre la identidad de la mujer. Se decía que practicaba la brujería, y que por las noches salía de su casa convertida en un guajolote a surcar los cielos del pueblo, cosa que nadie pudo comprobar. Son habladurías, decía siempre el bisabuelo. La mujer tiene una belleza notable a pesar de estar entrada en los años. Su cuerpo y su andar eran la envidia de muchas jovencitas del pueblo, y los hombres no perdían oportunidad de admirarla. De sinuosas formas, piel blanca, cabellos negros como la noche, era una fiesta visual en donde sus perfectos pies contrastaban con un andar lento y sensual, despidiendo a su paso un aroma a flores silvestres que enervaban los sentidos de los hombres. Sin embargo, ella le hacía caso únicamente al bisabuelo, que por alguna extraña razón la defendía y adoraba sin importar qué dijera la gente, ya que él era un hombre ya mayor, mucho mayor que ella, y a pesar de su edad tenía un cuerpo macizo e ímpetu para satisfacer a cualquier mujer, incluso a las jóvenes. Que aunando lo anterior era poseedor de un patrimonio con el cual comúnmente seducía a las mujeres prometiéndoles cosas. Cierto día el bisabuelo se encontraba en la casa y la lujuria asaltó a sus pensamientos, decidiendo ir con su novia y envolverla para que tuvieran relaciones con él, cosa que hasta ese momento no había sido posible. Así que fue a su casa y estuvieron un buen rato ahí hasta que la mujer le propuso ir a caminar a la orilla de un riachuelo cercano. Así estarían lejos de los chismes y las miradas indiscretas. Así lo hicieron y él salió primero para después esperarla en una vereda por un largo rato hasta que ella llegó después. Se fueron gustosos, tomados de la mano y dándose algunos besos por el camino. Cuando al fin llegaron al río, la mujer se desnudó ante la mirada lasciva del bisabuelo, mirando con deleite como aquella exquisita mujer se introducía al agua para refrescarse. Sin pensarlo, se despojó de su ropa rápidamente y se metió a nadar con ella. Aquello fue una grata experiencia. Mientras disfrutaba del chapuzón entre besos y caricias, el bisabuelo por fin pudo tomar a la mujer y hacerla suya. Después de tener relaciones en el río, de inmediato perdió el interés de la mujer, decidiéndose irse de su lado para volver a su casa. Por lo que salió rápidamente al vestirse e irse, dejando atrás a la mujer que, decepcionada, arremetió en contra del bisabuelo por dejarla. Las protestas y los ruegos por ella no se hicieron esperar. Le pidió encarecidamente que se quedara y que le respondiera como hombre al haberse entregado a él. Había adquirido un compromiso con ella, mismo que el bisabuelo no estaba dispuesto a cumplir. Ya había conseguido lo que tanto deseaba y ahora era tiempo de marcharse. La mujer encolerizada salió del agua desnuda, interponiéndose en el camino del viejo. De los ruegos pasaron a las exigencias, a los insultos. Él, acostumbrado a esto, le dio un bofetón y la mujer cayó al piso. El odio y la decepción hicieron que se levantara y comenzara a maldecir de formas extrañas, además de propinarle golpes y rasguños. Esto le preocupó al viejo, que sabiendo de lo que decían de la mujer, tenía miedo de que fuera impertinente o le hiciera algo malo a él o su familia. Así que le siguió el juego diciéndole que se quedaría.
Aún con la furia en la sangre, la mujer empezó a vestirse y en un descuido el bisabuelo la tomó por el cuello para ahorcarla. El miedo, el coraje y el instinto asesino del viejo hicieron la labor de tomar la vida de esa mujer que intentaba zafarse de las manos de su verdugo sin éxito, perdiendo la conciencia y con ello la vida. El viejo la dejó tendida en medio de los matorrales con una mueca horrible en su rostro y con la lengua incluso de fuera. Viendo la atrocidad que había cometido, salió corriendo hasta llegar a su casa. Nervioso, tomó una gran cantidad de alcohol observando a su alrededor y temiendo que alguien lo hubiera visto. Así pasó la noche en medio de visiones de cárcel y las apariciones imaginarias de la muerta, probablemente producto de la borrachera. Se quedó dormido y al despertar de inmediato, el torrente de recuerdos de su crimen lo invadió. Sin poder soportarlo, sucumbió ante su conciencia y el temor de que lo descubrieran. Por esa razón salió rumbo al paraje donde la había dejado. Debía desaparecer el cuerpo y borrar su crimen en tanto había tiempo para huir. Cuando llegó al lugar del crimen, vio con extrañeza que el cadáver no estaba donde lo había colocado. Sintió miedo de pensar que ya lo habían descubierto. Buscó el cuerpo hasta ver unos rastros que condujeron a donde estaba la ropa tirada. Era el vestido y las pertenencias de la mujer. Debajo del vestido estaban las medias de los zapatos, también la ropa interior y algunas otras cosas. Pero del cadáver no había nada. Sintió un temor profundo de ver algo que rebasó toda su lógica y entendimiento. Había unos despojos y eran restos de piel de una persona que estaba perfectamente acomodada dentro del vestido. Se veía como un traje de piel que había servido de cascarón para alguien. En medio de esa piel se movía algo con lentitud y al acercarse más para distinguir, sintió escalofríos y un golpe de aire caliente en su rostro, al ver que se trataba de una enorme serpiente que se desenroscaba para salir por el lado donde había estado la cabeza, que ahora era un pedazo de piel con pelos negros. El enorme animal reptaba saliendo por la queda donde alguna vez él tuvo una roja y carnosa boca. Sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo, el viejo salió corriendo con el alma en un hilo al ver el horrible hallazgo. Al llegar a su casa, sudando mares y aterrado, cerró todas las puertas y ventanas, enclaustrándose en su cuarto. Temblando y sosteniendo firmemente un rosario, empezó a rezar mientras le daba grandes tragos a una botella de mezcal. Su familia, al ver este comportamiento extraño, le preguntó qué era lo que tenía, y éste empezó a contarles la extraña historia de su desliz, del crimen y de lo que había encontrado en el riachuelo. Los familiares, sin poder creer lo que decía, lo tildaron de loco y alcohólico. Pero al paso de los días, la ansiedad por el miedo y lo que parecía ser cosas que solamente él veía a su alrededor, hicieron que comenzaran a creer en su historia. Además, la que había sido su amante del viejo ya no vivía más debajo de su casa. Había desaparecido repentinamente y la gente decía que se había fugado con algún amante del pueblo vecino, dejando incluso todas sus pertenencias, pero nadie supo la verdad. El bisabuelo nunca fue el mismo después de contar esa extraña historia. Su vida dio un giro y fue gobernado hasta ya entrado en la vejez por visiones horribles y pesadillas que resultaban ser bastante reales, a tal grado que amanecía con golpes y rasguños que se producía de la nada. Lo más horrible que llegaron a ver eran grandes moretones alrededor del cuello. Él decía que la víbora siempre lo intentaba ahorcar como había ahorcado a la víbora. Cosas sin sentido que él decía que solamente él podía entender. Algo lo atormentaba día y noche, hasta que una madrugada sufrió un infarto, muriendo en medio del dolor y del miedo, al ver que seres oscuros habían ido por él para atormentarlo en el infierno. Nunca se supo la verdad. Solo él, y eso lo llevó a la tumba. Murió a los 86 años, en medio de terribles dolores y enfermedades. Cada crimen tiene su consecuencia. ¿Ustedes creen que este castigo era el merecido para este hombre? Déjenos saber su opinión en la caja de comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.